Bueno, ¿qué tal? Acá estamos empezando con la solución del ejercicio número 2, que es el ejercicio que había quedado pendiente. Voy a acomodar un poquitito acá los auriculares. Bueno, este ejercicio, comparado con el otro que habíamos visto anterior, de números, es parecido, tiene las mismas estructuras aparentemente, figura, grúa, se ve acá nomás cuando lo abrimos. Pero se ve distinto porque vemos acá que lo que sería el constructor, o sea, siempre cuando lee la VF Table lo guarda, acá mismo para figura, para grúa, normalmente está dentro del constructor y acá está todo embebido. Y esto ocurre porque este fue compilado con optimizaciones, ¿no es cierto? O sea, está optimizado y eso hace que el compilador trate de lograr una mayor, según cómo estén puestas las opciones de optimización, para mayor velocidad o mayor eficacia, menor código, para que sea más chico, o sea, eso depende de las opciones. Vemos acá un ejercicio, un proyecto abierto, recién lo abrí por default, como viene en Visual Studio, y si vamos a las propiedades del proyecto, vamos a ver cómo es por default, vemos acá optimizaciones, estas serían las propiedades por default, ¿no? O sea que la primera, o sea, se prioriza la velocidad con respecto al tamaño, que hasta también está favor size o favor speed, o sea que está favor speed es que sea más rápido, no importa el tamaño. Bueno, inline function expansion es default, o sea que enable intrinsic function yes, bueno, ahí dice todas las funciones, que decir que genera más rápido, pero posible más largo código, o sea que lo que está haciendo es embebiendo las funciones dentro de otras, sin llamar a calls, tratando de no llamar a calls. Eh, bueno, después tiene también, si mejor, si decide entre código y de tamaño de código o velocidad, bueno, ninguna, o sea que, pero igual acá está puesto velocidad, con lo cual ya hay una optimización por velocidad principal. Y después, bueno, esto, que sí, la optimización de todo el programa, bueno, todas estas cosas, ¿no? Enable Memory Space Optimization, no, eso ya viene puesto por default, no. Estas serían las opciones por default. No sé si está compilado con opciones, con estas mismas opciones porque no lo sé. Pero, por ejemplo, una de las cosas que te das cuenta cuando está optimizado, por lo menos para speed, para máxima velocidad y no tamaño, es que tenés, por ejemplo, un constructor que lo llama de 10 funciones y ese constructor tiene 100 líneas de código y esas 100 líneas el tipo las embebe en los 10 lugares donde llama al constructor en vez de hacer un call a esa función y volver, que sería lo más corto. En todas las funciones que llaman a esas líneas, todas esas líneas están embebidas en la función que llama y no trata de utilizar la mínima cantidad de calls, ¿no es cierto? Parecería ser el caso del número 2, ¿no es cierto? Pero no sabemos si estas otras opciones cómo están puestas ni nada. Bueno, por si acaso, yo tengo como siempre mi ejercicio como es mi ejemplo, el application 8 este que es el ejemplo de todas las llamadas, todo que yo tengo, que siempre digamos, lo tengo para comparar. Pero claro, así nomás no es tan fácil comparar porque no sé cómo está compilado y si lo compilo diferente va a ser diferente el código. Por lo tanto, compilé dos. Uno, que es el de siempre, que tiene todo, digamos, sin optimizar, eh, normal. Vemos que acá no están todos los calls, todo perfecto. Vemos acá, si ponemos call, lo resaltamos, vemos que hay un montón de calls acá. Bueno, este sería el que teníamos siempre. Y el otro lo compilé con opciones por default, ¿no es cierto? Vemos que algunos call hay, pero hay muchas cosas acá que van a estar embebidas, ¿no es cierto? Vemos acá que hay cosas que están embebidas. Después ya vamos a ver qué es lo que vemos acá, que hay cosas que están embebidas. Y el otro, no sé si es igual o no, pero bueno, tengo estas dos opciones para mirar. Y bueno, ahora veamos el ejercicio. Vemos acá que hay algún que otro call, acá hay uno, ¿no es cierto? Acá hay otro. Vamos a resaltar también la palabra call. Bueno, ahí vemos no muchos, acá hay otro. O sea, calls indirectos, normalmente a veces tiene que haber porque son llamados a métodos y eso tiene que estar, no podés, son funciones virtuales, las tenés que llamar. Pero los constructores normalmente son embebidos, como en este caso, y
y las funciones de inicialización normalmente también, que antes era un call a una función init, acá está pudiendo hacer un montón de cosas. Y bueno, vamos a ver primero la información RTTI, como ya vimos. Bueno, podemos verlo de acá, desde la VTable, vemos que acá tenemos la VTable de figura y está figura RTTI Complete Object Locator. De acá podemos ir y tenemos toda la parte de RTTI. De Type Descriptor, por supuesto, tiene figura, que es la clase. Después tenemos el Hierarchy Descriptor, que nos dice que no es la clase base, o sea que esta sería una clase derivada, porque es 2, ¿no es cierto? La clase base tiene 1 acá. Y atributo 0, o sea que no tiene herencia múltiple, y virtual si tiene, la tiene solamente, digamos, no hay subclases más subclases, o sea que sería el caso del cual se utiliza el flag 1, ¿no es cierto? En el cual tiene que ingresar todo lo que es de toda la parte de la clase base, lo tiene que ingresar debajo, y no hay una llamada con el flag 0, que es una llamada desde la subclase, para que no incluya esa parte. O sea que por eso acá no figura, ya dijimos que eso solamente figura cuando ya se utiliza en algún momento el flag 0, ¿no es cierto? En este caso no. Bueno, vemos eso y acá vemos las dos, ¿no? Vemos que está figura y acá está, ¿no? Vemos figura y después el dibujable, que sería la clase base, ¿no es cierto? Y lo mismo grúa, lo grúa también, es lo mismo que esta. O sea que está dibujable, que es igual que antes, dibujable es la clase base, y tenemos grúa y figura, que son las clases derivadas, y cada una hereda de dibujable. No sabemos si virtual o no, pero veremos, después veremos. Bueno, ya tenemos eso y entonces volvemos al código. El problema con el código este que está embebido, que si el código embebido, como este, optimizado, como es, cuando llama a crear los objetos, lo hace con new, generalmente tiene que haber un call a new, porque el new es una función de sistema y no se puede hacer nada, la tenés que llamar. Entonces ahí ya sabes en el código, en el call al new, sabes el tamaño del objeto y ya te das cuenta dónde comienza y cuál es su tamaño, lo cual acá, como son objetos que están en el stack, no te vas a dar cuenta porque está todo acá en el stack. O sea, es mucho más difícil dar cuenta cuando son objetos que se crean en el stack, o sea, que digamos, la memoria, en vez de reservarse en el heap con new, se usa directamente en el stack. Bueno, y vamos a tratar de ver qué es lo que hace acá. Bueno, una de las cosas que podemos ver, que nos damos cuenta, es ver, ¿cómo sabemos? Que ya sabemos que está figura, sabemos que está grúa y sabemos que está dibujable, pero los otros, los de STL, por ejemplo, STD vector, STD string, ¿cómo sabemos cuál usa acá? Bueno, hay una forma, siempre les damos un truquito, el truquito nunca viene de más. Si nosotros vamos a cualquiera de estos y vamos a strings, vamos a ver que siempre está string to long y vector to long están. Si hay string std string y vector std vector, está siempre la string, siempre que esté compilada por Visual Studio, ¿no? String to long y vector to long. En el otro que tengo acá, que también estaba compilado eh, sin optimizaciones, está también string to long, y si pongo to long también va a estar, ¿no? O sea que acá está string to long. Vemos que está string to long y vector to long. Y en el número 2, acá vamos a ver control F, to long. Vemos solamente vector to long. Deberíamos suponer que std no hay, porque si vemos en estos, cualquiera de estos, vamos a ver el que tiene símbolos y que está todo bien compilado, porque si no es peor. Vamos a ver que string to long, ¿no es cierto? Si vamos a ver de dónde es llamado, vamos a ver que siempre está llamado desde esta parte, y esto XL string, y esto está llamado de un montón de lugares, que son el operator más, el constructor, y un montón de lugares donde se construyen las strings, donde se le suman, acá. O sea, después si seguimos hacia atrás, todo esto vamos a ver, por ejemplo vamos para atrás, y vamos a ver que termina viniendo
¿no? Termina viniendo desde el string, ¿no es cierto? O sea que siempre cuando hay una, digamos, una llamada a std_string, cuando se crea un std_string, no solamente está vacía, sino cuando se utiliza más igual, append, en general siempre hay un string to long por ahí perdido, que está llamado de varios lugares. Y lo mismo pasa con vector to long. Si vamos acá a vector to long, vamos a ver que en este caso lo llama de un solo, de acá de este lugar, y si vamos a la referencia de esto, perdón, la referencia de acá, de esto, vamos a ver que está llamado de dos lugares, de este y de este, ¿no? Uno de entero y otro de void asterisco, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión que es llamado de dos lugares, pongámosle este, el de void asterisco. Vamos acá, vemos que lo llama de ahí y esto es, si vamos hacia atrás, viene de acá y esto viene de acá y esto viene de acá. O sea que todo esto está dentro de std vector pushback, ¿no es cierto? De std vector pushback. O sea que eso nos da a entender que también existen vectores, std vector, porque si no, no aparece directamente ese vector to long. Entonces, en el ejercicio, si hacemos lo mismo, vamos a ir al mismo lugar y vamos a ver de dónde viene esto. Esto viene de acá, esto viene de acá. Esto es lo mismo que estaba acá. O sea, si yo voy a vector to long, vamos a ver que es igual acá también. Esto viene de acá, esto viene de acá. Este xlen, ¿no es cierto? Que es ese allocator, y en el número 2 este es el xlen, ese, ¿no es cierto? Vector to long. O sea que esto sería, vemos acá el SAR con 3 y un FFFF, y en el otro vemos lo mismo, ¿no? SAR con 3, FFF, vemos que es la misma función, ¿no es cierto? Operator new, move, y acá, en este, vamos a ver acá, operator new y move. Es decir, que esto se puede decir que es esto, ¿no? O sea, esto, si lo copio, edit function, copio esto, y entonces puedo decir que esta función es esa, ¿no es cierto? La encontré, aunque no sea exacta, es igual, pero digamos, es difícil de encontrarlo directamente, ¿no es cierto? Pero bueno, a través de la string lo encontré igual. Entonces ya sabemos que es std vector. Bueno, ya sabiendo que está std vector, tenemos que cargar los símbolos de std, ¿no? De std vector, de std completos. Entonces ya los tenía acá, yo, el pdb file, ya tenía acá el path, así que directamente lo vuelvo a cargar. Y lo pongo acá en alguna dirección más alta para tenerlos. Y ir completando, ¿no es cierto? Sí, lo vamos a cargar. Ahí cargo todo. Vamos a ver si ahora está el std vector. Control F, std vector. Le falta el otro doble dos puntos. Ahí está, std vector, está todo. Bueno, entonces quiere decir que ya llegamos hasta acá. Y la llamada de esto, vemos que en el de los números viene directa, ¿no es cierto? O sea, viene directa de acá, ¿no es cierto? Del main. Este es el main. Esto vamos a ponerle que muestre la función que está. Función offset, line prefixes. Entonces nos va a mostrar que estamos en el main. Bueno, entonces eso viene del main. Mientras que en el otro, si nos fijamos acá, esta misma función, la que acabamos de copiar, no viene en el 8. También. En el otro, si hacemos lo mismo, acá si vamos en el de la string vector to long, vamos a ver que viene de acá, pongámosle void asterisco viene de acá. Acá vemos que la función no es exactamente igual en este ya, porque acá está el SAR, pero no está esas otras constantes. Vemos que es un poco distinta ya la función, pero bueno, este está sin optimizar, ¿no es cierto? Y si seguimos hacia atrás, vemos que acá es un poco distinta la función y ya viene de
hacia atrás de acá viene de esta y acá viene de... O sea, que hay más funciones, un call dentro del otro y termina estando dentro del pushback, ¿no es cierto? Que esto sería el pushback. O sea que podíamos pensar que esto en realidad es el pushback, o sea, simplemente lo que está haciendo es eliminándole un montón de funciones anteriores y termina llamando al pushback. Bueno, no importa. Pero la cuestión es que el block este es std vector. Este block, que es el dis, ¿no es cierto?, de esta función, es std vector. O sea que acá tenemos que poner, ir a donde está block, ¿no es cierto?, acá, y ponerle que es del tipo std vector. Está en el stack, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner struct var, control F, std vector, y le ponemos void asterisco, por si acaso. Entonces, ya vamos eliminando poco a poco y a este le vamos a poner de nombre myVector, qué sé yo, lo mismo, vector. Poco a poco tenemos que ir eliminando qué es cada variable de acá y determinando qué es lo que es, ¿no es cierto? Por ahora vemos que myVector, lo primero que hace es ponerlo a cero con este SOR de XMM1. Como sabemos, XMM1 es un registro de 16 bytes, ¿no es cierto? Y está poniendo el vector con 16 bytes esta parte a cero y después le suma 8 más que al final pone a cero esta parte. Bueno, sí, lo que acá es, bueno, 16, claro, 16 bytes son 16 decimal más 8 son 24 decimal, ¿no? Que son 18. O sea que estos serían los 18 de myVector, que está acá, 18 bytes, exa. Bueno, entonces ya tenemos ya tenemos algo. Sabemos que este myVector es 18. Acá vemos que myVector ya lo tomó como std-vector, ¿no? Un std-vector del template void asterisco, ¿no? Pero esto ocupa 18 bytes, ¿no es cierto? Acá lo vemos, setvar type, std-vector. Perfecto, vamos bien. Bueno, sigamos. Acá vemos que acá ya esto es el constructor embebido de figura, ¿no es cierto? Esto es el constructor embebido. Vamos a hacer esto. Primero vemos que acá hay un 4 que lo está metiendo ahí en var 28. Entonces lo que voy a hacer, voy a ir marcando todos los lugares donde va escribiendo cosas del constructor. Por ahora lo voy resaltando con colores, ¿no? En este caso vemos el var 28. Después tengo acá un puntero que es la VB-table. Acá vemos que es una VB-table, claro. Le ponemos un de Word acá y acá otro de Word. Y entonces es una VB-table. A este le vamos a poner VB-table table 1. Bueno, eso ya lo tenemos. Y entonces la VB-table 1 la guarda acá en esta variable 40, que también la vamos a pintar. La vamos a ir pintando ahí también. La vamos pintando para ver cuánto abarca el objeto. Quiero saber cuál es el límite superior e inferior del objeto. Por ahora voy renombrando y voy marcando. Este VB-table 1. Perfecto. Por supuesto, tengo que hacer la VB-table, ¿no? Eso ya se sabe. Tengo que venir acá y hacer esto. Y pongo create extract from selection. Y acá pongo extract. Y entonces acá le pongo VB-table 1. Rename VB-table 1. Y los valores, ahora por supuesto cambió el nombre, table 1. Y los valores eran el -8 y el 10, ¿no es cierto? Entonces se lo pongo acá. Lo pongo el nombre, lo renombro. 0x ff8 y 10. Rename 0x10. Bueno, ya sabemos algo. Ya tenemos la VB-table. Ya por la VB-table nos damos cuenta que desde la posición de la VB-table que teníamos, eso lo habíamos visto la vez anterior, desde la posición de la VB-table, que es esta, ¿no es cierto? Acá, 8 más hacia atrás va a empezar la estructura, ¿no es cierto? O sea que el 48 sería el primero de esa estructura, de ese objeto en la memoria. Después viene la VB-table y 10 más adelante, o sea, esto sería acá, ¿no? Vamos a venir acá. Ahí. VB-table. No, esto no. Así no lo quería hacer. Así. Vamos acá. BB48 es donde comenzaría la estructura.
Después tenés la BB-Table, que, o sea, desde la BB-Table 8 para atrás, o sea, 40, 8 para atrás hay que sumarle 8, estaría el inicio de la estructura, y 10 para abajo, ¿no es cierto? O sea, sería, acá hay que restarle 10, acá en bar 30 comenzaría la estructura de dibujable, la que va embebida correspondiente al padre, ¿no es cierto? A la base, ¿no es cierto? Acá en bar 30. Y tiene sentido porque vemos que la otra BB Table, perdón, esta BF Table la guarda en bar 48, que es el inicio, que habíamos dicho que era el inicio, ¿no es cierto? Arriba justo. Entonces acá ponemos BF Table, figura BF Table, y acá esa es la primera, esa vendría a ser el inicio, porque la BB Table está abajo, vemos que está justo abajo. O sea, lo hace antes, pero la guarda abajo, acá. O sea, que acá empezaría. Le vamos a poner ahí, BB Table, figura. A este le vamos a poner esto. Entonces ahí esos ya están usados. Y después tenés la otra BF Table, que es la que corresponde a la... que tiene dos, recordemos que tiene dos funciones. Esta corresponde a figura, pero la que corresponde a dibujable. Esta sería BB Table figura for dibujable, ¿no es cierto? Bueno, le ponemos acá. Vamos a ponerle figura BF Table for dibujable. O sea, esa es la BF Table que utiliza la estructura figura para llamar a dibujable, ¿no es cierto? La que está embebida dentro de figura. Bueno, le ponemos ahí. Entonces, eso también está dentro, o sea que todo esto está dentro del objeto. También este está dentro del objeto. Vemos Después tenemos acá este 37 que guarda, que también está dentro del objeto, porque está acá en 38. Es este, o sea que está en el medio, o sea que tiene que estar en el medio de entre esto y esto, así que tiene que ser también perteneciente al objeto. Lo ponemos. Después tenemos, le vamos a poner constante X, pongámosle constante X. Después tenemos este constante 5, o le ponemos constante Y. Constante Y. Y bueno, este constante, este 4 que estaba al principio es el 4 que metía dentro del constructor de dibujable. O sea que acá recordemos que cuando llama siempre al constructor de un objeto, si este tiene como en este caso, tiene una clase base, va a llamar siempre primero a la clase base, salvo que tenga el flag 0. En este caso no es así, ni siquiera aparece el flag, porque directamente, como solamente lo llaman de esta forma, hardcodea directamente la llamada dibujable, y este sería el constante Z, ¿no es cierto? Que estaba dentro de dibujable, que pertenece a dibujable, ¿no es cierto? Al dibujable que está dentro de figura. O sea que ese es constante Z. O sea que ya tenemos constante Z. Acá. Listo. Constante Z. Todos estos pertenecen al objeto, ¿no es cierto? Al objeto figura. Y después acá tenemos este EDI, que es bar 60, que vemos que bar 60 está mucho más arriba, o sea que este está más arriba, este está afuera ya, este ya acá empieza con otra cosa, porque vemos que si lo marco, vemos que el bar 60, bueno, acá ya marqué todos, usé todos los que servían para marcar. Bueno, antes de continuar, bueno, ya veo entonces que el constante Z está dentro, ¿no es cierto? Está dentro, pertenecía a dibujable, lo escribo al principio, pero está acá abajo en la parte de dibujable, o sea, después del 30, para abajo. Después tenemos la BB Table, la BF Table, la otra BF Table, constante X, constante Y, y estos ya, bar 60, bar 50, pertenecen a otro objeto. Bueno, entonces ya sabíamos que empezaba el objeto acá de figura, empieza donde está figura BF Table, todo esto es parte del objeto. Esto también, todo esto sería el objeto, y después ya viene la cookie, que por supuesto es la cookie esta. Entonces todo esto lo vamos a hacer el objeto figura, digamos la estructura para figura, ¿no es cierto? Entonces vamos a venir acá y vamos a tomar figura BF Table, y vamos a crear una estructura que no abarque cookie hasta acá, ¿no es cierto? Hasta acá, desde acá hasta acá. Create extract from selection,
create extract from selection, y ahí entonces ahora vamos a venir acá, vamos a poner struct, entonces ya tenemos la estructura de figura, esto va a ser figura. Bueno, vemos que el tamaño es 28, igual que antes, y grúa es exactamente el mismo razonamiento que el otro. Sí, entonces ahora que terminó acá con lo que es todo lo que es figura VFTable, viene, ahora va a empezar con lo de grúa, ¿no es cierto? Acá vemos grúa. Entonces acá en el bar 60 vemos que mete un 0 acá, después veremos, vamos a marcarlo acá, a ver si este pertenece o no a grúa, ahí está marcado. Acá ya sabemos que esta figura, cookie. Bueno, bar 50, este 4 ya sabemos que es similar a este 4, o sea que este sería constante Z, ya lo vamos viendo. Ese sí pertenece. Constante Z, ese pertenecería al constructor de dibujable. Constante Z. O sea que este bar 60 está ahí, lo vamos a marcar. Y después tenés constante Z, que es este. O sea que este pertenece también. O sea, parecería que grúa está acá arriba. Vamos a ver. Después tenés la VB-Table, que está en bar 68. Es la misma VB-Table, así que usa las dos la misma, VB-Table. Y después tenés grúa VF-Table, la primera, o sea que esta, acá estaría donde comienza, bar 70 sería donde comienza, acá sería el inicio, ¿no? Porque la VF-Table está siempre, ahí en este caso está en primer lugar, o sea que vamos a poner grúa VF-Table. Ahí está. Y después acá tenés la otra VF-Table, que es grúa VF-Table for dibujable, ¿no? Que la guarda acá. En este caso tenés grúa VF-Table for dibujable. Bueno, tenés ahí entonces. Y después tenés este 9, que también vemos que pertenece, porque está dentro. Vemos que está. O sea, si acá empieza, ¿no es cierto? Si acá empieza y este está adentro, o sea que este bar 60 pertenece. Le podemos poner, si ya tenía el otro constante X, constante Y, a este le podemos poner, perdón, estaba acá, yo no, ese ya estaba. Constante Y, constante Y, constante Z ya existe, le podemos poner constante A, cualquiera, es lo mismo. Constante A, le puse constante 1. Constante A. Bueno, entonces vemos que acá tenemos el shadow space, ¿no? Si los ponemos como keywords, vemos 1, acá 2, 3, 4. Y lo que estaba... Acá hay un The Word, me confundí. Pongamos The Word. Ahora sí. Entonces, ese es el shadow space, ¿no? Y el argumento que estaba acá, que decía bar 90, era es el quinto argumento. O sea que estos 4 primeros argumentos es el quinto argumento que se utiliza debajo del shadow space. No hay más, esto séptimo no, porque la única función que hay utiliza 5 nomás. Entonces estos los vamos a desarmar. Ya vemos que corresponden al shadow space. Y el quinto argumento es este, ¿no? El quinto argumento que está acá arriba es el que se utiliza para ciertas funciones, que vemos acá que se utiliza para ciertas funciones. Y bueno, ya tenemos grúa VF-Table, figura VF-Table, grúa, por supuesto, ya vimos que son todas iguales, ¿no? Figura tiene la VF-Table, la VB-Table que tiene 8 más adelante que el inicio, por eso tenía el menos 8 en la primera de Word, y el otro 10 porque es 8 más 10 es 18, y entonces empieza la parte dibujable. Y grúa lo mismo, ¿no? También. La VB-Table está en 8, menos 8 te indica que
el objeto empieza 8 más atrás y 10 más adelante estaría la parte virtual de dibujable. Entonces, eso ya está. Y después, bueno, tenemos esta que yo le puse locación, que no guarda nada. Esto no guarda nada. Simplemente, como estos tres primeros registros los guarda acá en RBX Stored, que es más 10, más 18, más 20, ¿no es cierto? Que está acá. Vemos que es más 10, más RBX, más 10, RBX Storage, RDI Storage y RDI Storage son los que no se utilizan como argumentos, se guardan ahí, y para recuperarlos, al final, antes de salir, lee la dirección de acá de esta location y le suma más 20, más 28, más 30, y entonces, bueno, si vamos a location más 20, vamos a ver que son esos tres valores, ¿no? Vemos que lo vuelve a leer a RBX, RCI, RDI. Entonces RBX Storage, RCI Storage, RDI Storage. Location más 20, si uno va a location. Voy acá, a location más 20, es esto, ¿no? Sería 10. Bueno, acá lo que pasa es que acá cambia de sentido, ¿no? Acá te llega a 0, o sea, acá sería, y acá te llega otros 10. Sería 10 para un lado, 0. Sería menos 10, y para el otro lado tenés más 10, de 0 más 10, sería el más 10. Entonces tenés en total 20. Y entonces llegarías a RBX Store, 30 lo mismo, y así es lo mismo, son estos mismos valores que acaba de 10, 18 y 20, ¿no es cierto? Que son los que acaba de, de guardar acá para guardarlos. Bueno, entonces ya más o menos tenemos el stack todo definido. Tenemos el objeto grúa, el objeto figura, el vector, ¿no es cierto? Y bueno, lo que vemos sí que el vector, que llama que es una especie, es el pushback, pero digamos no exactamente igual, pero termina llamando al pushback. Bueno, como dijimos, esto sería como el pushback, el dice es el myVector, y bueno, tiene un argumento más porque no es exactamente el mismo pushback. Recordemos que el pushback llamaba a varias funciones y terminaba llamando a esta, por eso tiene un 0 acá en el medio. Y tiene este argumento que es el puntero a dibujable figura. Recordemos que esto era figura for dibujable y lo guarda acá en el quinto argumento y ese argumento se pasa acá como puntero. Este es el figura bitable for dibujable, o sea que es esto, ¿no? Figura bitable for dibujable, o sea que le está pasando, en vez de utilizar como en el ejercicio anterior de números la bitable para sacar esta posición, digamos, para pasarle para guardarla en el vector, digamos, todo este objeto, este puntero a esta dirección, lo que hace es directamente sacar la dirección directamente acá del stack, o sea, que es figura bitable for dibujable. Como acá tiene todo separado, entonces directamente llama a la función con el lea. Y lo guarda en el quinto argumento y lo pasa acá como quinto argumento. Entonces que el vector ya vemos que va a tener las partes dibujables de grúa y de figura. O sea, va a tener un puntero a esto y la de grúa va a tener un puntero a esto, ¿no es cierto? Bueno, acá vemos que sí usa la BB-table, levanta la BB-table de grúa, que es la misma también. Aprieto T acá y elijo BB-table. Y vemos que lee el valor 10, lee el valor 10 y lo mueve a RCX y se lo suma a la dirección de grúa BB-table, o sea, lo suma a esto, ¿no? A grúa BB-table, a 8 y más 10, 18, o sea que está igual apuntando acá, de la misma forma, o sea que este quinto argumento acá va a ser el puntero a grúa, a dibujable grúa, ¿no es cierto? Este era puntero a dibujable figura y acá va a ser puntero a dibujable grúa, o sea que es el puntero a la parte dibujable de grúa, ¿no es cierto? Como acá había llamado al, al pushback con el puntero a dibujable figura, ahora lo tiene acá y seguramente vemos que acá va a llamar también para incluirlo dentro del vector, ¿no es cierto? Con el pushback, o sea que acá tiene el dis y acá tiene el quinto argumento que es el puntero a dibujable grúa. Bueno, acá vemos que toma del vector, se fija si el myLast y myEnd son iguales. Si son iguales significa que no tiene espacio para meter ninguno más porque son iguales. O sea, el vector tiene el primero, digamos, el myLast, donde comienza la locación, donde termina la locación y el final de todo.
Si el myLast, que es donde termina lo que es igual a myEnd, significa que no hay lugar, hay que agrandarlo, y para eso se llama el otro pushback realoca. Si no, lo llama y lo guarda directo, digamos, en el que vemos que donde está myLast sería que hay lugar para meter un puntero más, digamos, en la locación, y entonces vemos que lo guarda ahí, ¿no es cierto? Guarda RAX, que es donde quedó el puntero a dibujable grúa, lo guarda en el contenido de RBX, que es donde está myLast, y después le suma 8, ¿no es cierto? Y después, ahí está en myLast, y después le suma RBX 8 y lo guarda en o sea, esto sería el contenido de myLast. Está guardando RAX en el contenido myLast. Y después le suma 8 y lo guarda, digamos, en el puntero. Sería el puntero y el contenido. O sea que está haciéndolo sin alocar esto. Esto después lo vamos a ver un poco mejor cuando lo traciemos. No es tan fácil de verlo acá, pero si uno lo tracea, va a darse cuenta que myLast y mySend son iguales, por lo tanto viene acá y tiene que hacer el pushback, no hacerlo así, digamos, manual, porque no va a entrar, digamos, el nuevo punterito. Bueno, entonces tenemos lo podemos ver ahora, total, ahora rápido, pongo un breakpoint acá solamente para esto. Entonces lo corro. Bueno, acá vemos, ¿no? Tengo myLast, es este puntero. Vamos a poner más fácil vector directamente. Venimos acá al vector. Tenemos el vector. Y ahí tenemos. Esto es otra cosa ya, porque ya viene la grúa BBTable. Y acá tenemos el otro, ¿no? Serían los tres punteros. Este sería el puntero al dibujable figura dibujable, que es este. Vemos que acá si hacemos, guarda un puntero a figura, ¿no? Este figura bitable, pero es la de dibujable, porque vemos que tiene el 4 acá abajo. Recordemos que esto tenía un 4, ¿no? Y arriba tiene que estar el otro puntero a figura un poco más arriba, ¿no? Bitable está acá, y acá tiene que estar el puntero a la otra BFTable, ¿no? O sea que esto sería todo el objeto BFTable, figura BFTable, esto es el objeto figura, y acá tenemos la parte de dibujable, que sería esta, ¿no? Que es la que estamos, el punterito que acaba de guardar en el vector. Y este otro, bueno, como tiene uno solo, bueno, acá es donde termina, ya acá apunta al final, después de donde terminó, o sea que la zona esa terminó, el 448, 440 es donde está el puntero, y después de ese 440 ya termina, ¿no es cierto? Este 448 apunta a la zona que no está alocada. Entonces, por ahora, este puntero myLast va al RBX y es 448 y myEnd es 448. Por lo tanto, no hay forma de meter nada y tenés que venir y meter el otro, hacer una alocación más grande para poder meter el puntero. Si no, si fueran distintos, significaría que acá, este 448, digamos que cuando hizo la alocación esta, digamos, esto ya está fuera de la alocación, ¿no es cierto? Entonces habría lugar para meter otro puntero acá y no sería necesario realocar, o sea que metería el punterito siguiente, este es el de dibujable figura y el otro lo metería acá, ¿no es cierto? Y haría todo el cambio manual como supuestamente lo hace acá, ¿no es cierto? Guarda el punterito de dibujable grúa en el contenido de RBX, o sea, RBX es esto, ¿no es cierto? El contenido de acá, guardaría directamente el punterito al otro dibujable de grúa, acá mismo, pero como acá no está alocado no se puede guardar. Y después le suma 8 RBX y lo guarda en myLast, o sea que corre el myLast más adelante, ¿no es cierto? O sea que sería el myLast estaría 8 más adelante. O sea, estaría corriendo estaría agregándolo a mano y corriéndolo digamos, 8 más adelante para que apunte realmente ahora es que sería como que se agrandó. Pero eso no se puede hacer porque vemos que acá el contenido no está alocado. O sea, por eso chequea que myLast y myEnd sean iguales, y si son iguales no hay lugar y venimos por acá. Bueno, paremos eso entonces. Bueno, entonces hace el pushback y mete el otro dibujable, el dibujable grúa, lo mete ahí adentro. Y llegamos acá. Bueno, ahora, por ser el primer video, vamos a terminar acá.
Una de las cosas que me quedó mal renombrada es que los objetos estos, grúa vegetable y figura vegetable, son, en realidad son objeto grúa y objeto figura, ¿no? O sea que acá cuando lo renombró lo puso él solo, porque era el primer campo y le puso el nombre del primer campo. O sea que este sería objeto grúa, y este es objeto figura, ¿no es cierto? Eso fue lo que no me quedó bien, porque lo renombró automáticamente él al nombre del primer campo que tenía. Bueno, entonces terminamos esta primera parte, vemos que ahí me quedó objeto grúa, objeto figura, el vector, la cookie, el quinto argumento, la locación, me quedó todo bien, bastante bien para continuar, ya tengo localizados todos los objetos en el stack y tengo que, digamos, para poder continuar a partir de acá, lleguemos hasta acá y a partir de acá seguimos en la próxima parte. Bueno, creo que hicimos bastante, así que bueno, los espero en la parte siguiente. Nos vemos. Chao.